Bueno, continuamos con nuestra tercera sesión de la 10ª Semana de la Cultura Digital, después de tener una conferencia muy interesante sobre la privacidad y todos los protocolos de seguridad que tenemos que tener para utilizar Internet y cómo es que se requiere de toda una alfabetización digital precisamente para poder utilizar la red de manera segura y de manera apropiada. Entonces, precisamente ahora vamos a tener una conferencia más dentro del campo educativo, precisamente asociado a estos temas de alfabetización digital. Y para esta ocasión contamos con la presencia de la licenciada Gabriela Cruz Martínez, que ella es licenciada en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente cursa la maestría en Pedagogía en la misma institución. Ha sido asesora metodológica en Learning Manager System y desarrolladora de contenido y cursos e-learning. Ha participado en distintas instancias nacionales e internacionales de investigación, en la Estancia Internacional del Movimiento Educativo Abierto en el 2017, organizada por la Cátedra UNESCO ICDE y el Tecnológico de Monterrey, además de participar como ponente en la Corporación Universitaria Minuto de Dios en Bogotá, Colombia, y próximamente en Flaxo, México, con el trabajo titulado La crisis de la escuela, la sociedad de control, la inclusión de las tecnologías digitales. Su línea de investigación gira en torno a temas como biblioteca digital, recursos educativos abiertos y curación de información digital, siendo precisamente el tema que nos va a venir a desarrollar en esta ponencia para esta Semana de la Cultura Digital. Gabriela, pues mucho gusto, qué bueno que estás con nosotros y pues te dejamos aquí el espacio para que nos comentes y nos ilustres sobre el tema que nos quieres comentar. Bueno, muchas gracias. Primeramente quiero dar un agradecimiento especial al maestro Miguel Cárdenas, que me hizo la cordial invitación para ser partícipe en esta Semana de la Cultura Digital, asimismo al maestro Hugo Buenrostro por contemplarme también para estar aquí, ¿no? Bueno, el tema que les voy a presentar es precisamente sobre la curación de contenidos digitales en educación. Cabe mencionar que es parte de mi proyecto de tesis en la maestría. Entonces ahorita nada más les voy a presentar como el primer apartado, que precisamente es sobre el estado del arte o el estado de conocimiento. Es decir, va a ser una presentación, de carácter teórico documental, y esto para ver cuáles son las prácticas o cómo es concebida la curación de contenidos en educación. Me voy a centrar más bien en ¿cómo se llama? En discutir el mismo concepto, y pues ya de ahí les voy a presentar algunas categorías de análisis que hice para hacer esta presentación. Ajá. Cabe mencionar que este término de curación de contenidos digitales es utilizado más en el marketing, en el social media, entonces tiene su carácter y origen precisamente desde ahí. Precisamente es en el año de 2009, en la anterior, en la primera diapositiva. Precisamente este mismo concepto apareció en el 2009 con Bajaba, con esta publicación que es precisamente un blog, el Manifiesto para Curadores de Contenido, el próximo gran trabajo de redes sociales del futuro. Y aquí pongo una cita, ¿no? Y él pues ya preveía este aumento o esta velocidad, este crecimiento en la información. Y aquí podemos ver de que ya menciona de que el contenido en la web se va a duplicar 72 horas, se va a duplicar cada 72 horas. Esto pues es en el 2009, ahorita estamos en el 2017, la información crece exponencialmente, ¿no? Aquí menciona también que ya los algoritmos, los motores de búsqueda, las herramientas ya no van a ser suficientes y se va a necesitar precisamente unas figuras o estos trabajadores en línea que precisamente pues vayan a categorizar, que busquen la información, que la seleccionen, la filtren y hagan otra nueva. Y a estas nuevas personas se les conoce como los curadores de contenido. Él, pues no hizo mención como tal de la curación de contenido, sin embargo, ha sido muy retomado y muy citado
en todos los estudios más bien, es una cita o es una referencia que es obligatoria, ¿no? Pues bueno, precisamente ellos se van a enfocar en encontrar, agrupar, organizar y compartir información o contenido de toda la web. A veces estos mismos verbos van a ir variando, ahorita los vamos a ver, unos van a decir, es que nada más es filtrar, otros dicen, es organizar, archivar, etcétera, ¿no? Pero al final de cuentas, pues van al mismo punto, organizar información de toda la web y algunos plantean finalidades distintas, añadir valor, crear nuevo contenido, etcétera, ¿no? Cabe mencionar también que el fenómeno del exceso de la información no solamente vino con Barjaba en el 2009, tiene antecedentes que pues vaya, es Alfonso Cornella en 2004 con su libro Infoxicación. Aquí él plantea una serie de teorías o leyes que estudian a la información ya partiendo en tecnologías. Y tenemos en otro autor que le antecede más, en 1970 Alvin Toffler, es conocido como un futurólogo, porque él prevé la sobrecarga informativa. Al final de cuentas, infoxicación o sobrecarga informativa hacen referencia al exceso de la información en la web, ¿no? Lo que cabe señalar de Alvin Toffler es que él maneja esta sobrecarga informativa y la información no solamente como datos como datos que se puedan, por ejemplo, de una computadora a otra, ¿no? Él menciona más la información como un carácter social, es decir, él a partir de la revolución industrial empieza a decir, es que hay sobreproducción y esta sobreproducción con las tecnologías o a partir de las tecnologías se empiezan a gestar, pues vaya, muchísimos cambios de carácter social, político, entonces la información es por eso vista como más global o más social, no solamente como un dato puro. También cabe mencionar de que, pues vaya, ¿no? Añadiendo de que esta revolución industrial, esta sobrecarga o la sobreproducción de información y demás, pues vaya, de la economía en general, se viene a atenuar con las tecnologías digitales y es más, pues vaya, empezaron a surgir las redes locales, las regionales y las mundiales, lo que dio surgimiento a Internet y posteriormente a la web. Pues vaya, al final de cuentas hizo esa difusión exponencial de la información. Sin embargo, no solamente ese es el antecedente con las tecnologías, tenemos a la imprenta en donde pues también la impresión de los libros también empezó a hacer más producción en información. Y pues vaya, la curación de contenidos es vista como una solución a toda esa infoxicación que se está gestando. Cabe mencionar también que la curación de contenidos es retomada desde varios aspectos, ¿no? Desde el marketing, social media, periodismo, artes, museos, educación, bibliotecología, urbanismo y bueno, infinidad de áreas, ¿no? Sin embargo, aquí, pues vaya, la búsqueda que se hizo, o más bien, sí, la búsqueda en la investigación fue en educación, ¿no? Para segmentarlo un poco. Y es precisamente para cuestionar cómo es retomado este concepto, cómo es retomada la curación de contenidos en educación. Entonces, y bueno, también para conocer sus prácticas, ¿no? De principio se puede decir que la curación o este término en educación parte de 3 actividades o refiere a 3 actividades, es decir, a la selección en cuanto involucra las competencias digitales. Todos van a decir o a manejar directa o indirectamente a las competencias digitales, alfabetización digital, alfabetización para la preservación, para la comunicación, todos estos tipos de competencias o tipos de alfabetizaciones. Al contenido mismo, puesto que al buscar ese mismo contenido es con miras en una utilidad educativa didáctica, por ejemplo, en un salón de clases, en alguna exposición, o pues sí, vaya, en alguna tarea, ¿no? Y también en todas estas búsquedas
encontrado de que la curación de contenidos en educación hacen su listado de sus 10 herramientas para búsqueda o para curar contenidos. Entonces, pues vaya, ¿no? Ahora sí que estas son las principales líneas como se entiende la curación de contenidos. Sin embargo, esto es como a muy grandes rasgos. Mi tarea aquí pues es precisamente ver cuáles son las potencialidades educativas que puede dar esta actividad a la educación. Entonces, pues se hizo esta este rastreo documental en distintos buscadores para ver si estas nada más son las únicas actividades en las que se puede utilizar esta actividad. Entonces, esto me lleva a la búsqueda de la información utilizando 5 palabras clave, ¿no? Siempre estableciendo una relación, ¿no? Curación de contenidos, educación, digital curation, educación, etcétera, ¿no? Se percatarán de que hay muchas variedades en los términos. Ese es uno de los problemas que atañe al tema. A veces hay multiplicidad de términos para referirse a esta actividad. Curación, curaduría, content curation, pero al final de cuentas arrojan algún resultado y pues tiene alguna relación con esta educación, ¿no? Los principales, o el principal más bien portal en el que se buscó y el que arrojó resultados, pues fue el portal de bibliotecas de la UNAM. Adicionalmente se buscó en la TICNES, en donde pues vaya, no arrojó ningún resultado. En Cielo, Redali, Conrecit, que pertenece a la base de datos de CONACYT, y al DOAC. Aquí sí arrojó resultados, pero eran los repetidos a la primera base de datos, entonces pues vaya, no servían como tal si ya estaban estos primeros resultados, ¿no? Pues vaya, se ve que se habla de curación de contenidos en educación como una práctica, ¿no? Sin embargo, a nivel teórico es muy evidente que hace falta profundizarla en el estudio. Adicionalmente, también pues, se buscó en Google Académico y ahí arrojó más resultados, y de hecho ahí está uno de los autores más citados referente al tema, que es Posada Saldarriaga, quien dio en el 2013 precisamente una conferencia sobre curación de contenidos en educación. Así si lo buscan lo pueden encontrar, ¿no? Y pues vaya, si juntamos los resultados, al final de cuentas, de 1900 y algo, solamente obtuvimos 17 resultados y se vuelven a lo mismo que les había comentado anteriormente. Hay mucha práctica o mucho discurso en que sí, tenemos que curar contenido. Pueden ser comunicación, pueden ser desbibliotecologías. De hecho, en bibliotecológicas, ahorita el perfil de curador de contenidos es un perfil nuevo y de hecho se está haciendo, pues vaya, ahora sí su perfil de ingreso y egreso, ¿no? Y pues vaya, es utilizado más para bibliotecas digitales. ¿Sí? Un dato interesante para que vean que sí se está hablando del término es precisamente la página del DOAC, en donde dice, pues vaya, es un directorio en línea curado. Entonces, se está hablando, igualmente me refiero a lo mismo, se está hablando del término, pero no se está cuestionando a nivel teórico a qué se refiere. Con respecto a los 7 resultados que pertenecen al portal de bibliotecas de la UNAM, a estos 7, ahorita les presento a los demás. Este de Popoca, Gastelú y Díaz es el más citado también, y de hecho es el único en México que existe con referencia al tema. Es un estado del arte, pero se enfoca más en casos prácticos. Y pues vaya, en todos ya sea en documentos teóricos o en documentos de carácter práctico, es una referencia, aparte de Cornella, de Posada, ellos son los más citados en el tema, ¿no?
Bueno, vemos, me voy directo a los objetivos. Estos pertenecen a los objetivos de los mismos artículos o documentos o conferencias y hablan precisamente de experiencias, de estrategias de curación, de herramientas, o sea, las tres líneas que les estaba planteando al principio. Aquí en este de Anderson es qué es la curación, cómo se hace, pero al final de cuentas también van más a su carácter didáctico-pedagógico. Aquí otra vez vemos las herramientas para transformar la enseñanza al aprendizaje, formal, no formal, igual que beneficia al aprendizaje. Se habla de curadores de contenido, para ya sea en docentes o en alumnos. Sin embargo, pues vaya, lo malo de aquí es que todos estos nada más hacen referencia a, o sea, no se profundiza. Es decir, pueden decir, es que la curación de contenidos en educación puede fomentar o puede transformar una enseñanza y el aprendizaje, pero hasta ahí, nada más se queda en el planteamiento superficial y pues vaya, no hay discusión, no hay pues bases teóricas que le sustenten con mayor razón, ¿no? Cabe mencionar también uno que me llamó la atención y que se podría decir que es un estudio o más bien es un artículo que gira un poco el término de la curación de contenidos, es este de Shamina, es el único ruso, y aquí habla de que la curación de contenidos impacta un aprendizaje formal e informal, es decir, por ejemplo, se enfoca más en eventos académicos, ahorita, ¿no? Se está haciendo curación de contenidos, yo al exponerles el tema, ustedes al interpretar esa información, criticar, evaluar, posiblemente que algo les sirva. Entonces, ese procesamiento de información, ese tratamiento de información que ustedes están haciendo, ellos, estos autores, lo ven como la curación de contenidos. Al final de cuentas siempre hay un procesamiento de información, ¿no? Y bueno, les vuelvo a mencionar de que en la misma búsqueda, antes de escoger estos 7 resultados que me iban a servir para el análisis, en toda la búsqueda pues salían áreas, ¿no? Áreas que mencionaban la curación de contenidos, no necesariamente en educación, pero pues sí hacían uso de este término, en donde vemos las artes y los museos, es decir, para una exposición vamos a curar a las obras de tal autor y pues vamos a crear una narrativa para presentarlas. En la medicina, aquí no precisamente es como para curar una enfermedad, pero sí hay que rescatar que la connotación de curar refiere a una, pues vaya, a una línea como de infección o enfermedad, ¿no? Aquí en este de medicina salieron igual un estudio ruso y uno australiano en donde, pues vaya, es como una enciclomedia, nada más que en tipo australiano y ruso, en donde ellos tenían sus pantallas, buscaban la información o el tema que les gustaba o que quisieran estudiar y se los arrojaban. Entonces, no había discusión conceptual, nada más hacían uso del término, ¿no? Para hacer énfasis a esta actividad. El periodismo, pues vaya, igual que pasa en bibliotecología, menciona a los perfiles, a esta creación de narrativas, a esta búsqueda de información. Y el urbanismo, en este es un caso muy especial porque hace mención del perfil de curador de contenido, pero no en el sentido de tratamiento de información, sino más bien como esta persona que otorga licencias para la construcción. Eso fue como un dato interesante que me llamó la atención, porque pues vaya, es como el único que había encontrado que hiciera énfasis a ese tema, ¿no? En la construcción. El marketing y el social media, ya les venía mencionando, en la investigación general y pues vaya, también en la divulgación, igual, pues vaya, o sea, nosotros como estudiantes, yo por ejemplo, para hacer esta presentación, seamos estudiantes, o sea, seamos maestros, seamos
hasta, pues vaya, ¿no? No tacharnos o enfocarnos en educación, sino más bien en nuestra vida cotidiana, este concepto se viene utilizando. Vemos ahora sí ejemplos en librerías, ¿no? De que tenemos que curar, o estas elecciones que se hacen, ¿no? En bibliotecológicas hay una discusión porque también el término de curar contenidos es sinónimo de catalogar. Entonces, pues ahorita está como, pues vaya, es un término de moda que también se debe cuestionar, ¿no? Ok. Con respecto a los análisis de, pues vaya, como de las referencias de estos siete estudios, pues vaya, salieron más de España, de Estados Unidos. Aquí me faltó incluir los de Google Académico, sin embargo, salen más de España. O sea, España es un referente en cuanto a discusión del tema. Sin embargo, igualmente les pasa de que no profundizan teóricamente, nada más dicen, sí, curación de contenido sirve para el aprendizaje o sirve para una cuestión didáctica. Pero hay un autor, y de hecho es de parte de bibliotecológicas, pero ha sido citado en educación, que es Leiva Guayar. Él sí tiene varios libros sobre los content curation, la curación de contenidos, y él sí ha discutido pues vaya, este concepto, pero más desde el social media vinculado a bibliotecas digitales. Pues vaya, ¿no? También nada más salió un video, en el video pues no hacía estaba catalogado como curación de contenidos, sin embargo en el título del mismo video sale como recopilación de contenido o de información. Entonces es como otra variante que se usa al término. De hecho también se me cuestionaba mucho de que por qué curación de contenidos y no selector de información, organizador de información, etcétera, ¿no? Al final de cuentas, creo que la curación de contenidos está incluyendo todos estos pasos y pues vaya, permite un tema más amplio de estudio y también cuestionar un término de moda. De hecho, también yo no estoy casada como con el mismo concepto, tengo mis dudas, más por qué la connotación de curar. Siento que le queda más en proceso o algún tratamiento de información, ¿no? Y bueno, las palabras clave de todas las 5 es curación de contenidos y content curation, los que han arrojado más resultados. Cabe señalar, bueno, ya les había mencionado que igual este estudio, el mexicano, de hecho es de la Universidad de Guadalajara, es el más citado, entonces, en todo en estudios teóricos y en estudios prácticos. Ahora sí, vamos a entrar a las categorías que les había mencionado que se hicieron para analizar estos 7 estudios. Van a ser, la primera es esta, que es el contexto en el que sitúan la curación de contenidos. La segunda va a ser cómo entienden conceptualmente la curación, ¿no? La tercera son los pasos o el proceso. A veces el concepto y los pasos son los mismos, ¿no? La cuarta es cuál es la relación que hacen del concepto con la educación, y la quinta, que es como una adicional y que tampoco quisiera dejarla fuera, es cuáles son las figuras educativas que pueden fungir como curadores. Con respecto al la primera categoría que pertenece al contexto, pues vaya, la infoxicación es la más citada, ¿no? Me llama la atención de que la sobrecarga informativa o algún otro autor que haya estudiado este proceso de crecimiento exponencial de la información no esté citado, sino que todos citen a Cornella. Cornella nada más menciona de que la infoxicación pues es como un sinónimo de infobesidad o intoxicación, en donde toda la información que estás recibiendo pues llegan a un punto en donde tu capacidad se altera. Entonces, pues, nada más hace ese planteamiento como intoxicación y por eso infoxicación, ¿no? Por eso me llama muchísimo la atención. Otra cosa es que muchos refieren al exceso de información disponible en la web
y pues vaya, también consigo al aumento de la velocidad, más ahorita en estos tiempos, y más que está aumentando, y también al mismo carácter o a la misma mejora en la infraestructura tecnológica de la web, ¿no? Tiene mayor presencia conceptualmente en redes y herramientas sociales, y pues un punto importante que, o sea, lo plantean, pero no lo discuten, es que está permeado por las transformaciones del entorno tecnocomunicativo. La siguiente categoría es la conceptualización de la curación. Y aquí, pues vaya, su origen igual, social media y mercadotecnia. La gestión optimizada o eficiente de los recursos en Internet pueden ser, también esa es como alguna de las divergencias que hay, porque muchos se dicen, es contenido, es recurso, es información, es dato. De hecho, también hay curación de datos, hay curación de información, hay curación de contenidos. Entonces, pues vaya, el concepto es como muy amplio y no se sabe muy bien para dónde van. En cuanto a la conceptualización, ya les había comentado de que también se refieren a estos pasos, a este proceso, es decir, la agregación, el filtrado, la búsqueda, selección, análisis, encontrar, almacenar, compartir. A veces los mismos artículos o los mismos documentos hacen énfasis de que, la curación pues es este proceso, ¿no? Y no es como otra cosa diferente a estos pasos, ¿no? Y vaya, la finalidad también les había comentado que pues varía. Muchos nada más van para preservar esos documentos, es decir, solamente archivarlos únicamente, o puede ser uno de los pasos para añadir el valor en la información. Esto viene mucho desde el marketing, reconstruir otra información u otro contenido o crear algunas narrativas, ¿no? Que pues vaya, se refiere más a museos, a periodismo. Y pues vaya, lo que sí coinciden demasiado es en que no buscan replicar o duplicar la información. Pero si nos ponemos a pensar, el crear contenido nuevo, al final de cuentas está generando más, entonces va a aumentar más información, va a generar más contenido y pues vaya, se va a ir creciendo, ¿no? Entonces nosotros, ahora sí como estudiantes o como personas en general que nos metemos a internet a buscar, vamos a encontrar más opciones para escoger, ¿no? Y al final de cuentas se supone que la curación de contenidos es precisamente para hacer esa búsqueda o seleccionar, no sé si el mejor no sé si el mejor contenido, pero sí el que más pues cubra nuestras necesidades. Ok, bueno, aquí pues, o sea, no es necesario ponerles como toda la lámina de todos los pasos o denominaciones de que se usan para curar contenidos. Aquí lo pueden ver en esta nube. Hay infinidad de verbos en que es compartir, es buscar, almacenar, recibir, difundir, crear, reusar. O sea, es demasiado variado, ¿no? La intención tampoco es como, pues vaya, unificar, ¿no? O sea, al final de cuentas puede decir que analizar e interpretar pueden ser de la misma categoría. Y el más importante aquí es la relación con la educación. Prácticamente son como las 3 líneas que se venían manejando en un principio, que es el promover competencias digitales, informacionales, comunicacionales, etcétera. También es una estrategia para el aprendizaje colaborativo, la clasificación igual de herramientas, toda su listado de las 10 mejores herramientas para curar contenidos, ¿no? Por lo general se refiere más a redes sociales o a blogs, Twitter, Evernote, Storyfy, etcétera, ¿no? Bueno, y infinidad, ¿no? Infinidad de herramientas también, ¿no? Y pues también es un potencial para el aprendizaje y para la enseñanza en cuanto permite conocer diferentes posturas referente a un tema. Al final de cuentas, lo triste de aquí, bueno, triste lo digo yo, fue porque no me daba, pues vaya, es ese sustento teórico que estoy buscando, ¿no? Nada más me dicen o me plantean, es que puede servir para esto, se puede utilizar para crear competencias digitales,
pero no hay estudios, y eso, o sea, bueno, creo que hasta ahorita es lo que he resaltado más, no hay estudios que profundicen cómo la curación, si se le puede llamar así a este proceso, puede, por ejemplo, impactar en las competencias digitales, puede ser potencial para la enseñanza y el aprendizaje, o puede también ser para que estas herramientas, pues vaya, o sea, de alguna manera sirvan. Con respecto al quinto punto, pues vaya, son las figuras educativas que actúan como curadoras. Al final de cuentas siempre se refieren a los docentes y a los alumnos. En parte de bibliotecológicas también señalan, toman muy en cuenta al educador. Entonces dicen, en biblioteca, por ejemplo, en biblioteca digital, se necesita una figura de curador de contenido, pero desde la biblioteca. Pero también si van a ser utilizados en educación, entonces se necesita al educador o al docente o al especialista en educación para que se haga la mejor selección de este contenido. Igualmente que el concepto de curación, pues aquí en las figuras hay multiplicidad de términos para referirse a estas figuras, ¿no? Como el content curation, el comisario, el broker de conocimiento, el curador, el community manager, el moderador, o sea, multiplicidad, ¿no? Y bueno, de parte independiente, cuando estaba haciendo esta lectura, me di cuenta de que los curadores pueden fungir diferentes funciones, ¿no? Es decir, pueden ser coleccionistas que nada más se van como a ser curador en el sentido de que archivo documentos. Al ser formador en el sentido de que yo como profesor desarrollo o quiero promover competencias digitales en mis alumnos. Mediador, es decir, que soy el especialista en educación o soy especialista en tal tema, pero aparte cuento con estas habilidades para buscar información. Y el autor, que es como un poco más importante para mí, es decir, de que tiene estas habilidades para crear conocimiento y aparte es especialista. Bueno, ¿y a quiénes citan para ver como más, pues sí, más de manera general sus referencias teóricas? El contexto, ya les había dicho, Cornella. El concepto a este autor que les comento, de hecho es de Colombia, a Posada, a esta organización. De hecho también tiene su página web y trabaja como mucho este tema. A Los Pasos, igual a Bajaba, con el que surgió el concepto de curadores de contenido. A Leiva Aguilera, que era el bibliotecólogo español que les comentaba que tienen sus libros. En relación a educación, a Wood. En este sí no me he metido muy bien a profundizar, pero tengo entendido que nada más es un artículo. A las figuras educativas igualmente citan a Bajaba y a Dolores Rey, que es una community manager española. Al final de cuentas estamos hablando de que todos estos referentes que se están utilizando para citar o para tener como su sustento en los artículos anteriores son referentes empíricos. En realidad nada más estaríamos hablando de que el único referente teórico es Leiva Aguilera. Bueno, y a forma de resumen, pues ya ahora sí, con todo este contexto de conocer estas búsquedas, de analizar su contenido, vemos de que las prácticas de curación sí necesitan este sustento teórico que no solamente parta de la función didáctica, porque en ese sentido no sería, la curación de contenido sería utilizada en cuestiones pedagógicas. Sin embargo, si lo queremos ver en educación general, creo que hace falta discutir más a nivel social y pues de esto sería a partir de la condición de exceso, tal vez no de la información, pero sí como de una sobreproducción. Igualmente la multiplicidad de los conceptos, tanto del concepto de curación de contenidos como de la figura de los curadores, y aquí les pongo algunos ejemplos. Al final de cuentas también la curación de contenidos es una actividad netamente humana
pero también subjetiva. Si yo soy curadora de contenidos, ¿cómo sé que esa información te va a servir a ti? Al final de cuentas, yo soy la que elijo la información, ¿no? Okay. Al referirse a la curación de contenidos, se está refiriendo pues a esta multiplicidad, ya sea el contenido, a la estrategia, a estas alfabetizaciones digitales, a la promoción de, al ser promotor o al ser selector, ¿no? Entonces vemos de que el concepto no está muy unificado. El término y el mismo concepto se refieren más a la parte de las redes sociales y se deja, al referirse a las redes sociales, siento que limita un poco su estudio y pues deja de fuera otros aspectos sociales. Su conceptualización se relaciona, con el mismo concepto, es agregación, filtrado, curación y es el mismo concepto que se utiliza. Y esta ya la había dicho. Algunas reflexiones que, en un estado del arte, un estado de conocimiento debe servir para algo, no solamente como una búsqueda documental, ¿no? Sino precisamente para cuestionar conceptos, para cuestionar fundamentaciones, cuestionar y ver otras vías, otras posibilidades de estudio conforme a los que se han estudiado o analizado, ¿no? En este caso son reflexiones personales que también quisiera que ustedes se llevaran, porque el tema no ha sido muy estudiado y a veces meterse con un tema nuevo es así como que no, pero pues al final de cuentas sí es como muy, muy enriquecedor y muy lindo, ¿no? Entrar como a este tipo de discusiones. Ver qué es la curación de contenidos digitales, por qué no curación de recursos de información, por qué no curación de datos. Si hay diferencias. ¿Por qué se utiliza el término curar? Ese es como mi mayor interrogante. ¿Por qué curar en esta connotación, de enfermedad, a que yo te voy a curar con esta información? O no sé si han visto, también es un spot del INE, de que con información te voy a curar, ¿no? De que escojas como a un buen presidente o un mal presidente, ¿no? No sé si lo han visto, ¿no? O a la información cura o tipos de ese tipo de comentarios, ¿no? También si se le debe llamar así necesariamente a este tipo de proceso, a este tipo de tratamiento de información, ¿por qué no de otra forma, no? O simplemente tratamiento de información, ¿no? ¿Por qué necesariamente tienen que hacer referencia a curación de contenidos? Es como ahorita una pelea interna, ¿no? También. La infinidad de aplicaciones semánticas, enfermedad, exposiciones, eventos, apenas tiene algunos días de que acabo de encontrar de que curare en su etimología latina significa preservar, entonces me tengo que ir también a la parte de bibliotecológicas, ¿no? También porque se enfoca a contenidos y no a información. En este caso, mi pregunta va más, ¿por qué si se está hablando de exceso de información, por qué se está hablando de contenidos? ¿Por qué no se enfoca a curación de información, ¿no? Eso nos llevaría a qué es un contenido, qué es una información, si hay diferencias. Realmente, y eso es como también algo para llevarse en mente, es de que su única función de la curación es su función didáctica, o qué más da, ¿no? ¿Qué potencialidades hay? También, ¿no? Si se va a estudiar este mismo concepto, tener contemplado de que no es como un acercamiento de que, nada más me voy a enfocar a educación, no. Es un estudio multidisciplinario, ya lo vimos, marketing, posiblemente también bibliotecología, periodismo, etcétera. Y esto nos llevaría a un estudio del tipo humanidades digitales, inclusive también filosofía. ¿no? Al hacer referencia al término curar, ¿a qué término se está refiriendo? ¿A qué conceptualización? A la curación, a la curaduría, ¿no? Entonces, esas son como las reflexiones personales. Esta presentación es una invitación para estudiar el tema. No, sí, también es como para cuestionar términos de moda. Creo que, más bien, esta presentación, esta investigación también fue más para cuestionar ¿y por qué se utiliza esto y no de otra forma, ¿no?
Y pues vaya, al final de cuentas, pues ahora sí voy a terminar con una recomendación de un libro. De hecho, es ahora sí, de todos los autores que son mayores citados, creo que este es el que se podría convertir en el mayor referente teórico. De hecho, su libro lo acaba de publicar el año pasado, en diciembre. Yo todavía, pues vaya, en diciembre yo ya estaba con este trabajo y di con él, con Michael Bashkar, Curaduría, el poder de la selección en un mundo de excesos. La verdad está muy recomendable. Abarca ahí lo que les venía diciendo, ¿no? De que la curaduría aplica a todos los entornos de la vida, no solamente educación, no solamente académico, no solamente segmentado a un área, ¿no? Y pues bueno, sería todo. Muchas gracias, Gaby. Pues Muchas gracias, Gaby, por ilustrarnos aquí sobre este tema que parece que está siendo bastante nuevo porque no hay pocas referencias, pero pues abrimos el espacio para la interacción, las preguntas, los comentarios de los compañeros aquí presentes y eventualmente si hay algo en línea. A ver, ¿quién tiene algo que preguntar, algo que comentar? Ya. Como bien lo mencionaste, es un tema bastante nuevo y realmente, como yo lo veo, es que hay muchas profesiones que aún no están definidas que yo creo que podrían ayudar. Por ejemplo, la biblioteconomía y la bibliotecología ahorita está como en un rezago porque no saben si van a continuar como simplemente archivar información o evolucionar y integrarse a la red para crear nuevas maneras de información. Y esto me hace pensar que tú ya bien lo mencionaste hacia el final, que esto ya tendría que competirle a las humanidades digitales. Sin embargo, dentro de, al menos lo que yo tengo entendido, muchas universidades aún no se animan a entrar en este tema y eso es lo que está causando un rezago. Tú que has estado colaborando en la UNAM, ¿cuál es tu perspectiva? ¿La UNAM sí está apoyando o también tiene esta barrera? Porque, por ejemplo, ustedes tienen repositorios digitales, sí. O sea, ustedes tienen a la DGTIC, que de alguna manera sí se ha involucrado en estos temas, pero en la UAM no tenemos como tal una institución. Sí, mira, a nivel UNAM y específicamente en el posgrado de pedagogía en el que me encuentro inscrita, te puedo decir que el tema de tecnología educativa, así general, es un tema que compañeros y mismos maestros le tienen como cierto rechazo. ¿Por qué? Porque hacen este tipo de comentarios de que, tecnología educativa, de seguro quieres ganar dinero, te quieres vender. Entonces, vaya, con este estudio, o sea, he estado como muy peleada porque en un principio lo iba a hacer como el pedagogo como curador de contenidos. Por eso estoy retomando también a las figuras educativas. Sin embargo, ya después me di cuenta, cuando una profesora que precisamente no era de tecnologías, sino de filosofía y sociología, me cuestionó, ¿y por qué curar? ¿Por qué hace connotación a esta? Entonces, ese tipo de perspectivas me ha ayudado. ¿Hace falta en la UNAM? Sí. En pedagogía, mucho más. Precisamente le comentaba al doctor Mauricio de que en filosofía ahorita se está abriendo una línea de humanidades digitales. De hecho, ahorita creo que en junio, no se ve exactamente bien las fechas, va a haber un congreso en Reforma sobre humanidades digitales. Y pues vaya, o sea, son como los únicos que he visto que han estado enfocándose a las humanidades digitales. Y pues vaya, en tecnología, en bibliotecología, que también tengo un poco de acercamiento con ellos, te puedo decir que no sé si tengan un rechazo como tal, pero sí están implementando o viendo como esta figura del curador de contenido, tal vez no llamada así, pero sí ya viendo otras líneas de actuación para, pues vaya, ya no solamente libros impresos, sino para estos medios digitales. Son muy pocos los que ahora sí los bibliotecólogos que tienen en esta línea, pero sí hay en bibliotecológicas es en donde he visto un poco más de avance con respecto a pedagogía. A ver, es que lo que pasa es que viene a ser una especie de dominio en la sección digital, pero que al unísono
un tema en particular que al fin y al cabo es información. Pero, a ver, aquí viene mi curiosidad de saber. Yo me dedico a todo lo que es rural y mi línea de investigación es encontrar todo lo que está involucrado con la ruralidad, el campo, lo autóctono y lo vernáculo. Y como ves, hablé de diferentes términos. Si yo quiero encontrar exclusivamente cosas que tengan que ver con lo rural, retomando este concepto de la curación, ¿qué debería de hacer en tu experiencia de este estudio, pedagógicamente hablando? Pues mira, ahí sí retomaría la parte de competencias o alfabetización digital. En el caso exclusivo, pues vaya, va más a un área rural, ¿no? No sé si se refiere a adentrarse o utilizar o vincular más bien la misma curación de contenidos en cuanto a buscar información. ¿Sí es así? Que no se me haga tan expansivo porque es pérdida de tiempo. Sí, ya. Lo que yo estoy tratando de encontrar. Pues, a ver, ¿no? Sí, es sobre competencias digitales o alfabetización digital. Ahí, pues depende mucho de qué tipo de información quiere encontrar. En este caso, puedes hacer algo como hice yo, ¿no? Buscar o seleccionar ciertas palabras clave y ya de ahí, pues irte a los motores de búsqueda, por ejemplo, Google Académico o Google en general, ¿no? O en algunas revistas especializadas, bases de datos sobre rurales, o ese tipo de bases de datos y poner precisamente palabras clave. Si yo quiero buscar, no sé, mencióname dos conceptos. Vernáculo, autóctono. Esos dos conceptos. Entonces pones en la base de datos esos dos conceptos entre comillas para que te salgan menores resultados y más sea certera tu información. Y pues vaya, o sea, es más como comprimida, más más precisa, ajá, es más precisa la información a través de palabras clave que por ejemplo poniendo una idea, ¿no? ¿Cómo utilizar esto? O sea, no, es utilizar a través de palabras clave. Y solo para añadir, este concepto de curador de la información trabaja con un dominio, pero entre dominios. Y que además puedas jugar con él, pues yo diría como un arlequín de los contenidos, porque se deposita en cualquier parte según estoy entendiendo. Sí, precisamente no quiero como la figura del curador, no quiero nada más dejarla, o no, más bien no quiero conceptualizar el concepto en educación, ¿no? Así como que haya un concepto de curación de contenidos en educación, porque al final de cuentas, pues no lo veo muy conveniente. Precisamente por esto de las figuras. Cualquier persona, rurales, geografía, social media, política, economía, puede hacer uso de este término. O sea, de hecho, todos somos curadores de contenido en algún momento. Nos podemos llamar así o no. La figura del curador de contenido existe muchísimo antes, ahora sí, de que se le haya denominado, de que se le haya, de que hayan surgido las tecnologías. Por ejemplo, un profesor antes, en el siglo XXI, él escogía el tema, él hacía la curación de contenidos, él escogía la forma en que enseñar, en cómo enseñar. Eso también es curación y no necesariamente es en un entorno digital. El concepto, el de curación de contenidos y la figura es abierta a todo. Entonces, eso también es importante rescatarlo. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo quisiera hacer un comentario y después quizá una pregunta. Y es que lo que pasa es que este trabajo que nos estás presentando, a mí me da la impresión de que como forma parte de un proyecto de investigación, de tesis, ¿no? Estás como explorando precisamente un nuevo objeto de estudio, estás construyendo un nuevo objeto de estudio y en esa medida surgen muchas preguntas, muchas reflexiones. De hecho, tu alocución final son una serie de preguntas, básicamente, ¿no? Y de alguna, eso me gusta porque nos abre avenidas de reflexión y de análisis.
sobre todo sobre este concepto que se está utilizando últimamente para precisamente en el contexto de la sociedad del exceso de información. Parecería ser que la sociedad actual, la sociedad de la información, está requiriendo precisamente, como decía Frida, nuevas profesiones, ¿no? Profesiones que se dediquen específicamente a poder filtrar, seleccionar en estos mares de información y poder establecer la pertinencia de los contenidos para los programas. Y sí, efectivamente, la práctica de seleccionar información existe desde que la información existe, pero hoy en día se vuelve una necesidad por el exceso de información en el que nosotros habitamos, ¿no? Nosotros, a este respecto, por ejemplo, una de las figuras que tú quieres establecer como centrales en el contexto educativo, tú pones al maestro y al docente, al maestro y a los alumnos, ellos serían las figuras curadoras, digamos, de la información. Pero la educación va más allá del aula, va más allá de la escuela, ¿no? La educación, y precisamente con los medios, la educación ya desbordó el aula, ¿no? Y entonces definitivamente aquí tendríamos que incluir a los comunicadores educativos, ¿no? A la gente que se dedica precisamente a utilizar los medios los medios de comunicación para educar, porque todos los medios en realidad se dedican a la curación, ¿no? Empezando por una revista, nosotros tenemos una revista digital sobre temas educativos, los editores precisamente cumplen esta función editorial y la función editorial es curar contenidos escritos, y lo mismo pasa con un portal de video o con un portal de audio, ¿no? O con algún tipo, digamos, de medio que se pueda crear para transmitir información. Precisamente tenemos ahí una compañera que acaba de salir de nuestra licenciatura que nos está proponiendo estrategias transmedia precisamente para poder acceder a contenidos específicos de literatura, por ejemplo, ¿no? Aquí la compañera Berenice López, ¿no? Que también ha estado colaborando con nosotros. Entonces, a mí lo que me gusta de tu trabajo es que nos permite abrir múltiples avenidas de reflexión para ver si este concepto de curador puede convertirse realmente en una término para designar una nueva profesión que está emergiendo en esta sociedad de la información, en donde una de sus características principales es precisamente la superabundancia de información y la inmediatez de acceso a la información, en donde realmente queremos un intermediario humano que nos diga, esto vale la pena, esto no vale la pena, si tú quieres ser esto, pues mejor vete para acá, ¿no? Y entonces está realmente convertido en un comunicador educativo, ¿sí? Hoy por hoy, precisamente uno de los términos que se utiliza para este tipo de curadores, pues es el de community manager, ¿no? Que en inglés, ¿no? Que es un gestionador de comunidades virtuales, digamos, ¿no? Y para poder gestionar una comunidad virtual, pues tienes que seleccionar contenido y tienes que saber compartir el contenido pertinente para que esa comunidad se mantenga atenta o se mantenga operando como usuario, ¿no? Dentro de estos nuevos medios de comunicación, ¿no? Entonces es mi comentario, yo siento que tiene mucha pertinencia tu trabajo en el contexto actual, ¿no? De la sociedad de la información, y cómo es que la educación tiene que abrirse a los medios, tiene que dejar de salirse del aula, salirse de la escuela, transformar el aula y la escuela en un espacio de comunicación y de construcción de comunidades, ¿no? Bueno, bueno, mi pregunta, para que no se quede nada más aquí en una locución, es ¿cómo piensas seguir tú en esta investigación? Es decir, ya hiciste esta parte documental, ya más o menos identificaste cuáles son digamos, la red semántica del concepto, ya te planteaste una serie de preguntas. ¿Qué es lo que sigue en tu proyecto de investigación? Sí, precisamente este es el primer apartado introductorio, si se puede decir, de la tesis. En realidad, la tesis se va a titular la curación de recursos digitales en educación, de la búsqueda de información a la construcción de conocimiento, precisamente porque vi esa necesidad de no quedarme solamente en lo didáctico y a nivel escuela, en entorno, ¿no? Sino
precisamente ver más allá o abordar el concepto un poco más amplio y que me diera más herramientas. Entonces, ahorita la curación de recursos fue el cambio que le hice a curación de contenido, bueno, más bien al revés, porque me voy a referir a curación de recursos de información digital. Esto lo retomo un poco de parte de bibliotecológicas, en donde los recursos, pues vaya, son recursos electrónicos, al final de cuentas son recursos de información. Entonces, el cambio va a ir sustentado por eso. Posiblemente elimine la palabra recursos y nada más le deje información, pero al final de cuentas va a ir al punto, ¿no? Posteriormente de este primer apartado, es precisamente entrar a la discusión sobre la información, que sería mi contexto. Y pues vaya, es como voy a poner a la información voy a estudiar a la información desde la revolución tecnológica y social para poder tener bases y poder arrancarme al segundo capítulo, que ya sería más bien precisamente sobre la discusión conceptual y hacer este rastreo del dónde viene el término curar contenidos y por qué se le ha denominado así. El tercer capítulo va a ser ya esa conjunción entre primero y segundo capítulo, que es información, discusión de la curación de contenidos y pues vaya, situarme hacer la señalización de que me sitúo en un contexto de educación en la era digital y también en el supuesto de que este proceso de tratamiento de información se llame curación de contenidos, es de que si nada más la curación se evoca nada más a la búsqueda de información, pero en educación se trata de construir conocimiento. Entonces voy a partir desde ahí. A ver si por ahí hay alguna pregunta. Diego y luego Gabriel. A ver, pero para que se oiga, Diego, por favor. Pues yo primero extiendo una felicitación porque efectivamente el proyecto que planteas es un abordaje novedoso y eso pues siempre es bueno, que no está todo descubierto y siempre hay más materiales para trabajar, nuevas ideas y nuevos proyectos. Yo creo que además también la idea que como comentario surge es que me refiere automáticamente a la parte de la curaduría más que a la de la sanación, sino a la curaduría artística, y esa, cuando mencionas al docente como curador de materiales, de contenidos, pienso en que justamente el docente es el que a través de su experiencia de conocer los materiales, los contenidos, la información, puede construir narrativas, ¿no? Puede construir historias a partir de eso, y esas narrativas le permiten con su grupo construir un aprendizaje, ¿no? Cuando un docente genera una lista de materiales que tiene una serie de objetivos y se van revisando durante la clase, pues finalmente los estudiantes o los participantes de ese curso van a ir construyendo poco a poco, en función de esa curaduría, la historia de ese saber nuevo que hay en el aula y fuera del aula, ¿no? En casa, en el camino, porque finalmente la información en esta época pues la podemos consumir en cualquier lado, ¿no? Entonces, esa noción del docente como curador me gusta mucho, es una figura bien interesante, porque finalmente el conocimiento que ese docente tiene y esa manera de armar la ruta de aprendizaje, pues es como una galería, y uno decide cómo entrar a una galería y qué pinturas ver primero, qué esculturas experimentar primero, a partir de lo que un curador hizo. No podemos ver lo que no está ahí, pero el curador decidió armar una historia con esas piezas y uno las experimenta de diferentes formas. Entonces creo que en el aula sucede un fenómeno bien interesante, ¿no? Y en eso además pues cabe muy bonito en el sistema modular, porque hay una serie de lecturas planteadas en más o menos un orden que un grupo de docentes, de expertos, de entusiastas en algún momento propuso, y a veces se lee primero la 1 y luego la 3 y luego la 5, a veces la 1, 2, 3, 4 y 5. Finalmente el orden va construyéndose
y también la libertad de cada estudiante, de cada participante, de elegir uno, de brincarse 3 y llegar al final primero, ¿no? Creo que la idea muy simpática de esta parte de curar una ruta de aprendizaje, y bueno, pues cada institución tendrá mayores o menores posibilidades de echarlo a andar, pero bueno, en este caso aquí la UAM, pues creo que desde hace 44 años la UAM ha tenido esa figura sin que alguien la hubiera nombrado, ¿no? Y eso está muy, muy suave. Entonces, pues muchas felicidades Gracias. por el proyecto. También está la idea de curar la intoxicación, ¿no? Claro. De la intoxicación. Sí. Pues muchas felicidades, Gaby. Sí es súper pertinente lo que estás tratando, pero me encanta el asunto, bueno, sobre todo porque siendo tú de filosofía y letras, tiene otro aspecto. Y como entenderás, aquí nosotros 3 nos dedicamos a esto y ya habíamos platicado mucho de esto, pero como tenemos un montón de cosas que hacer, nunca los podemos decantar. Yo quiero, aparte de felicitarte, compartir contigo. Yo me inicié en la licenciatura viendo este asunto con biblioteconomía. Yo me fui hasta los proyectos de G-Store en Estados Unidos y sobre todo con los aspectos de estandarización, con las normativas internacionales de los ISO 3000, 2000, 4000 y todos los que se derivan de ahí, junto con el asunto de las bases de datos. Entiendo, evidentemente es otro boleto, ya ahorita tú expusiste el asunto en donde se cruza con el aspecto biblioteconómico, pero yo creo que unas 2 claves que te pueden funcionar en los capítulos siguientes, sobre todo por el final, en las conclusiones, bueno, tus reflexiones, serían los formatos y los estándares. Y eso yo creo que te daría, sobre todo para poder aterrizar con mayor definición, y dar una gama que te permita en algún momento que no te involucre ni que te ponga, ni te exponga con el asunto, porque si llegas a tener un asesor de biblioteconómica, sí te va a exigir profundizar en aspectos que de repente pues pareciera que quedan muy, muy así, ¿no? Pero es súper importante lo que estás haciendo. Yo no me había puesto a reflexionar sobre la pertinencia de la conceptualización y por qué llamar. Yo todos los días lidio con mis exalumnos que son community managers, dicen que son community managers, todos mis ex compañeros me piden que les envíe community managers, pero pues como te podrán decir aquí mis compañeros, aquí no formamos community managers, formamos comunicadores que sí saben utilizar lenguajes, pero una cosa es construir, mantener, administrar, discriminar y producir contenidos, y otra cosa es lo que acaba de decir Diego, ¿no? La construcción de narrativas, ¿no? Ahí sí somos muy buenos. Nos ha ayudado un poco para enlazar la información, para crearla, pero hoy día, bueno, tu trabajo da mucho de qué hablar. También otra fuente que puedes ir es a la Universidad de Toronto, en el doctorado en información. Ahí también hay una sección solo de curaduría. Muchas gracias. Sí. Muy bien, pues ¿alguien más que quiera comentar o que quiera preguntar algo? Pues entonces le damos un aplauso, por favor, por su participación. Y queremos aquí también extenderle su constancia de participación aquí en nuestro evento, ¿no? Como ponente. A Gabriela por su participación aquí en la 10ª Semana de la Cultura Digital. Y un recuerdito aquí de Secat para que te acuerdas de nosotros, por favor.